Deducir la función que permite calcular la concentración de una sustancia cualquiera para cualquier momento de tiempo t partiendo de la expresión de cambio instantáneo para una reacción de primer orden. Para poder definir esta función, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a partir de la definición doble que hemos estado manejando para la rapidez de la reacción general, en términos de una rapidez promedio de la reacción completa. Hasta ahora hemos empleado dos definiciones. La primera, que se basa en el número estequiométrico y las concentraciones sobre un cambio de tiempo, y la otra basada en la constante de velocidad, las concentraciones y el orden de reacción. Vamos a trabajar una reacción de primer orden, o sea, vamos a tener la constante por la concentración de una sustancia elevada a la primer potencia, por lo que es el primer orden de reacción. La sustancia que vamos a manejar es un reactivo, aunque bien podríamos deducir la ecuación también para un producto. Lo único que debería cambiar son una relación de signos. Entonces, esa sería la expresión para una reacción de primer orden. Pero también hemos manejado otra definición para la rapidez promedio de la reacción, y es el inverso del número estequiométrico por la concentración de la sustancia en términos de un cambio de estado sobre un cambio de tiempo. Ahora vamos a plantear también otro presupuesto, y es que el número estequiométrico del reactivo clave es 1 o se asume como 1 a priori. Por lo tanto, puedo reemplazar el número estequiométrico del reactivo como 1, pero como es del reactivo, va a ser como 1 negativo. Por lo tanto, 1 sobre menos 1 se convierte en negativo. Y multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación de forma tal que la notación que queda con el cambio quede positiva, mientras que la constante sea la que porte el signo negativo. Estas ecuaciones funcionan para cambios promedio, pero en estos momentos comenzamos a manejar problemas que requieren cambios infinitesimales. Entonces, ¿qué pasaría si tengo un cambio infinitesimal de la concentración del reactivo clave sobre un cambio infinitesimal en el tiempo? Bueno, lo primero es cambiar la notación de cambio de diferencia a un cambio infinitesimal para obtener los cambios instantáneos, lo cual nos genera la estructura de una ecuación diferencial. Por lo que vamos a proceder a resolver esa ecuación diferencial. Despejo el cambio infinitesimal en el tiempo pasándolo a multiplicar y los demás términos a dividir. Integro a ambos lados de la ecuación. Y voy a integrar para una concentración final y una concentración inicial. Y para el cambio de tiempo voy a integrar para un tiempo final y un tiempo inicial. En este punto extraigo los términos constantes de cualquiera de los lados de la integral. O sea, la constante de velocidad de la reacción sale de la integral con su signo negativo. Y expreso esta función de forma tal que podamos ver que esto es una función homóloga a la integral de 1 sobre x de x. Y del otro lado tendríamos la integral homóloga de y. Por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar en la literatura de cálculo cómo se resuelven esas integrales homólogas. Es decir, la integral de 1 sobre x de x definida y la integral de y definida, que serían estas funciones. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aplicar esas soluciones, pero para los símbolos que tenemos acá. Entonces, la constante queda externa multiplicando como factor común a la integral. Dentro de la integral vamos a tener el logaritmo natural de dos concentraciones, la concentración inicial y la concentración final. Pero como las concentraciones son siempre en nuestro universo valores positivos, lo que puede ser negativo es el cambio de concentración, pero aquí estamos hablando de concentraciones a secas. Por lo tanto, las concentraciones son siempre valores positivos y por ende el término valor absoluto es irrelevante. Así que podemos reemplazarle simplemente como el logaritmo natural de las concentraciones. La positiva es la que se encuentra arriba, es decir, la concentración final. La negativa es la que se encuentra abajo, es decir, la concentración inicial. Que para un reactivo tiene sentido, porque recuerde que llevamos varios capítulos de química estableciendo que las cantidades de sustancia y las concentraciones para
los reactivos se reemplazan de manera negativa, igual sus números estequiométricos. Eso sería la integral del lado izquierdo. Del lado derecho tendremos la integral de y, es decir, la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí vamos a hacer juegos de simplificaciones. Lo primero que voy a tener en cuenta es que voy a asumir a priori que el tiempo inicial siempre es el tiempo cero. Por lo tanto, puedo cancelar ese término, lo cual me permite pasar menos la constante a multiplicar. Ahora lo que voy a hacer es despejar el logaritmo natural de la concentración final, pasando el logaritmo natural de la concentración inicial a sumar. Con lo que obtendré una de las primeras soluciones para esto, que es la forma linealizada de esta expresión, que nos permite calcular el logaritmo natural de la concentración en términos final, en términos del logaritmo natural de la concentración inicial y la constante menos kt. Y esto funciona casi como si fuera una ecuación de la recta, donde el logaritmo natural de la concentración final representa el eje y o variable dependiente. Menos k es igual a la pendiente. T, el tiempo, es representativo de la variable independiente o x. Y el logaritmo natural de la concentración inicial es el intersecto en el eje y. Entonces, como esta ecuación puede homologarse a una ecuación de la recta, entonces es de esperarse que sea una recta con signo negativo, por lo tanto es una recta descendiente, donde en el eje y tendríamos el logaritmo natural de las concentraciones, en este caso el reactivo, y en el eje x tendríamos como variable independiente el tiempo. Tenga en cuenta que si lo que hubiéramos integrado hubiera sido un producto, entonces la constante sería positiva y tendríamos una recta ascendente. Pero digamos que no estoy interesado en el logaritmo natural de la concentración final. Quiero la concentración final. Por lo tanto, tengo que encontrar una antifunción al logaritmo natural que me permita cancelar el logaritmo natural y obtener la concentración final a secas. Y la antifunción del logaritmo natural es la función exponencial con base en el número de Euler. La función funciona más o menos de la siguiente manera. X va a ser igual a el exponente del número de Euler del logaritmo natural de X. Por lo tanto, si yo empleo como base el número de Euler a ambos lados de la ecuación, podré cancelar el logaritmo natural a la izquierda de la función. Pero eso nos lleva al problema de resolver el exponencial de Euler a la derecha de la ecuación con este exponente un poco complicado. Entonces vamos a proceder a simplificar la cosa. Cuando vimos la notación científica nos dimos cuenta que cuando multiplicábamos notaciones científicas dejábamos la misma base y sumábamos los exponentes. En este caso vamos a hacer el proceso opuesto. Ya están los exponentes sumados, así que lo que vamos a hacer es separar las bases. Cuando hacemos esto, he podido aislar una función logaritmo natural que tiene como base el exponente de Euler. Por lo tanto, logaritmo natural y exponente se pueden cancelar y eso me permite bajar la concentración inicial. Con lo cual obtenemos la función final que me permite calcular la concentración final con la concentración inicial, el número de Euler como constante elevado al negativo de la constante de velocidad de reacción multiplicado por el tiempo instantáneo. Y esa sería la segunda ecuación importante que vamos a manejar en los ejercicios de lápiz y papel de esta sección para las reacciones de primer orden. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.